Esto ha sido tónica del año. Días buenos, días malos con el internet. Mm. Ya, chiquillas, entonces si es que están listos, completo el grupo, les voy a pedir por favor que comiencen y yo me voy a silenciar. Mucha suerte, hablamos más ratito. Ok. Bueno, buenas tardes, profesora y compañero. Con mi grupo le vamos a presentar acerca de la perspectiva conductual. Comenzando, les presento la bibliografía de donde sacamos la información de nuestra investigación y a continuación la forma en que vamos a abarcar los temas. Primero vamos a exponer qué es la perspectiva conductual, sus teorías y luego sus respectivos ejemplos, para después ver cómo se desarrolla este tema en las empresas u organizaciones con el fin de la información obtenida, poder reconocer el aporte de este trabajo como futuros negociadores internacionales y para finalizar con una conclusión grupal acerca de todo este proceso de la investigación. Bueno, comenzando y respondiendo a la pregunta planteada, la perspectiva conductual o conductismo surgió a fines del siglo XIX por el considerado padre de esta teoría, John Brough Watson. Esta teoría busca una perspectiva científica para comprender el comportamiento y la forma de aprendizaje del ser humano de una manera sistemática y observable. Por lo que esta teoría considera la conducta como el único aspecto notoriamente observable de la psiquis, basándose así en la relación del humano, un conjunto de estímulos y respuestas a estos estímulos. Para que entendamos mejor, presentaremos los distintos tipos de autores que aplican la psicología conductual, girando en torno a esta, pero con sus respectivos pensamientos y metodologías. La primera subteoría, el conductismo clásico de John Watson. En este tipo de conductismo, Watson se centra en la respuesta del humano a un conjunto de estímulos o a un ambiente determinado, teniendo como prioridad las acciones o respuestas del humano a estos estímulos para analizar y así determinar el comportamiento y el aprendizaje. En esta subteoría, el hombre es un ser pasivo y reactivo que está coordinado a un estímulo previamente neutral, con una respuesta neutral. Después del condicionamiento, el mismo estímulo pasa a ser un estímulo condicionado con una respuesta condicionada. Para que lo entendamos mejor, un ejemplo en el mundo laboral puede ser el llamado de nuestro jefe. Es un estímulo neutral, con una respuesta neutral. Pero si ese llamado fue para darnos una mala noticia o llamarnos la atención, ese estímulo puede pasar a ser un estímulo condicionado con una respuesta condicionada, la cual puede generar angustia o ansiedad a la hora que este estímulo se repite. En la segunda subteoría, el conductismo radical o condicionamiento radical operante de Skinner. Aquí, modificando y agregando a esta teoría, Skinner propone que el organismo busca adaptarse a lo bueno y a lo malo, ligando esto a consecuencias a las que nos llevan nuestras acciones, las que pueden aumentar o disminuir nuestro comportamiento. Bajo esta perspectiva, se forma un ligamiento entre el comportamiento y las consecuencias de este comportamiento, que pueden ser positivas o negativas. En base a estas consecuencias nosotros repetimos o nos abstenemos a hacer dichas acciones. Para que nos entendamos mejor, en un mundo laboral, nuestro trabajo cuando se reconoce puede nombrarnos trabajador del mes o simplemente darnos felicitaciones, o sea, consecuencia positiva. El contrario de esto, cuando nosotros hacemos el trabajo mal y nos llevamos un llamado de atención, o sea, consecuencia negativa. De esta forma, el trabajador asocia el buen comportamiento a una consecuencia positiva o realizar el trabajo mal a una consecuencia negativa, así tratando de repetir, mantener o inhibir algunas acciones. Siguiendo con las teorías, está la teoría de Miller y Dollar y limitación. La teoría de Miller y Dollar esta fue expuesta en 1941 en su libro Aprendizaje Social e Imitación. Este fue el primer intento sistemático de aplicar las leyes del aprendizaje a la importante conducta social llamada imitación.
Sus proposiciones básicas era que primero la imitación, que al igual que mucho parte de la conducta es aprendida y que la conducta social y el aprendizaje social pueden ser explicadas mediante el uso de los principios generales del aprendizaje. Siendo esto la imitación social desempeña un rol fundamental al explicar el desarrollo del lenguaje y los fenómenos como el conformismo y el acatamiento de normas. También Miller y Dollar distinguieron tres mecanismos o procesos relacionados con la imitación, que está la misma conducta para que un niño emita la misma conducta que una persona que es emitida, es necesario que tanto la conducta como las señales que la controlan sean las mismas. La conducta dependiente del compañero, que es cuando el niño produce una respuesta que iguala a la respuesta del modelo, que él puede ser de mayor estatus, como por ejemplo la edad, y este depende de que el modelo proporcione una señal para la conducta. Y la conducta de copia. En la copia el niño está consciente de la diferencia entre su conducta y la del modelo e intenta reducirla. La copia da lugar a la conformidad social. Bueno, seguimos con Bandura, quien implora la teoría del aprendizaje social respecto a la imitación. Y según él, esta es una forma de aprendizaje, asociación y observación. Y para que tenga lugar y no se ejecute la conducta, se requieren 4 procesos en el observador. La atención, la es una especie de centro del cual se rinden frutos. Si por alguna determinada situación el observador no llega a simular la conducta del modelo, se puede deber a varios factores: que no ha presentado suficiente atención, no ha codificado adecuadamente la conducta del modelo, que no tiene las habilidades necesarias para hacerlo o que no se siente lo suficientemente motivado. Por lo que, en síntesis de esta teoría, explica la conducta humana en términos de la interacción recíproca y continua, siendo determinante para esto los factores ambientales, conductuales y cognitivos. Un ejemplo del aprendizaje social, para que se pueda entender mejor, es el fútbol, donde los niños, incluso sin saber jugarlo, sabrán qué hacer con el balón, porque han visto a otros realizar esta acción. Ocurre que los niños toman como referencia a las personas que tienen en su entorno, ya sean padres, profesores, hermanos, etc., repitiendo así los comportamientos que ven. Ellos eligen el modelo, lo observan atentamente, memorizan y evalúan si les compensa imitarlo o no. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez les ha pasado algo parecido? ¿Han aprendido algo solo viendo cómo los demás lo realizaban? Siguiendo con las teorías, tenemos a Homans y el comportamiento social elemental. Él es considerado como el principal representante de la teoría del interés. Se interesó especialmente en el comportamiento social elemental, que es el contacto cara a cara entre los individuos, que involucra un intercambio directo e inmediato de recompensa y castigo. Él fue elaborando un conjunto de proposiciones que consideran el comportamiento social como un intercambio de actividad, que esta puede ser tangible o intangible y más o menos gratificante o costosa, entre dos o más personas como mínimo. Sus principales proposiciones respecto a la conducta humana fueron el control de estímulo y la generalización, la frecuencia de refuerzo, valor de refuerzo, deprivación, saciedad y justicia distributiva. Esta última tiene una regla fundamental que establece que en una relación de intercambio con otro individuo tiene dos expectativas, que es mayor costo, mayor recompensa, que es cuando las recompensas de cada uno serán proporcionales a los costos de cada uno. Y la mayor inversión y mayor beneficio es cuando las recompensas, meta o beneficio serán proporcionadas a las inversiones. Un ejemplo de esto lo podemos ver cuando un cliente va a un centro comercial. Entonces, ¿qué recompensa tiene un consumidor en un centro comercial? Como sabemos, en el centro comercial existen diversas tiendas, por lo que el primer beneficio que el cliente obtendría sería una diversión asegurada junto con sus diferentes tipos de acompañantes. Otra recompensa sería la variedad de opciones que tiene para elegir y disfrutar alguna experiencia o comprar algún producto. Y la tercera es que debido a esta dicha variedad de elecciones que hay, tiene la capacidad de elegir según su presupuesto que tenga en ese momento, ya que le permite generar un mayor ahorro.
Si no existieran dichos beneficios y opciones de ahorros que él tiene, se dirigiría a otro centro comercial. Siguiendo con la teoría, tenemos también a la de Thibault y Kelly y la teoría del intercambio social. Ellos afirmaron en su teoría de intercambio social que en una relación entre dos o más personas debían tener como resultado algún tipo de gratificación para todas las partes involucradas, o de lo contrario la relación desaparecería. Para poder evitar esta disolución, debiera existir una recompensa, esta sea independiente si fuese material o psicológica. Así el resultado de cualquier interacción será una resultante de la recompensa recibida y los costos incurridos. Los comportamientos de los participantes de la interacción varían según si la relación entre ellos es cooperativa o competitiva. Una relación cooperativa es cuando ambas partes intentan maximizar sus propios resultados positivos, emitiendo que aquellas conductas que produzcan el mayor resultado positivo para el otro. Y la relación competitiva es cuando cada parte emite aquellas conductas que él tiene más probabilidad de máximo resultado positivo, pero para uno mismo. Y un ejemplo de esto se puede ver en una relación romántica, y es que uno podría comparar una pareja actual con una de sus parejas anteriores, y esto esperar el mismo nivel de afecto que obtuvieron anteriormente. Pero la relación actual puede no estar a la altura de su nivel de comparación, lo que lleva a la persona a buscar alternativas. Bueno, y respecto a lo anterior dicho por mis compañeros, vamos a preguntarnos qué sucede en la empresa. Bueno, la respuesta la tiene Edgar Schein en 1985, donde estipula que todas las organizaciones tienen una cultura organizacional única, que podemos definir esto como que es un conjunto de cómo de forma correcta percibir, sentir, pensar y actuar en los problemas y también en las soluciones que comparten los miembros de una empresa, que así afectan a su comportamiento. Y esto opera en 3 niveles. Primero tenemos los supuestos básicos subyacentes, que son inconscientes de una persona. En otras palabras, es el comportamiento o percepción a las cosas individualmente. En el segundo nivel tenemos los valores y creencias, que son conscientes pero no observables. Abarca de cómo la organización expresa la estrategia, objetivos y filosofía de sus trabajadores. Y tercero y último, los artefactos culturales, que son tangibles y observables. Esto quiere decir el ambiente físico de la empresa, también como la estructura y procesos como que son propios de esta, como el logotipo o la vestimenta corporativa. Esto es importante para comprender qué sucede con los nuevos miembros que se incorporan a la empresa, ya que se tienen que adecuar a los patrones conductuales establecidos, para así ajustarse a las expectativas de los miembros de la organización, por lo que terminan alineándose al patrón conductual y así siendo reconocido por los demás. Esto sería clasificado como una cultura organizacional fuerte. Y bueno, les tengo una pregunta y serían tan amables de responderme en el chat. Para aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar, ¿son capaces de percibir que cuando entran al ambiente laboral deben tener conductas distintas como cuando están con sus amigos, familia o solos? Bueno, como no puedo ver, si su respuesta es sí, es porque logran adecuarse a los patrones conductuales de donde trabajan. Pero por otra parte, si su respuesta es no o piensan que no, observamos el caso contrario a lo anterior, donde hay una perspectiva de poca compatibilidad en los 3 niveles, donde no hay un gran impacto a la conducta individual de la persona, pero esto crea una dinámica, ya que al no ver principios compartidos o no existe un patrón conductual al cual alinearse, no quiere decir que sea necesariamente un escenario negativo, sino que existen organizaciones que usan esto a su favor y crean un fenómeno llamado multiculturalismo, que es la presencia de distintos factores en los 3 niveles que se entrelazan en una organización. Bueno,
Para nosotros como futuros ingenieros de negocios internacionales, los aportes de esta psicología serían que es una herramienta objetiva y científica que nos permite controlar nuestra conducta y modificar aquello que nos dificulta nuestro desempeño y aprendizaje, para así poder planificarnos de mejor manera al elaborar procesos, estrategias y procedimientos, para así poder operar con eficiencia y eficacia, logrando de esta manera contribuir a nuestra empresa, como mencionaba mi compañera anteriormente, a alcanzar un buen rendimiento organizacional. Por lo que podemos concluir de esta investigación, la cual está basada en estudios observables desde la perspectiva conductual y comportamientos tanto del ser humano como del animal, que esta teoría de la psicología social es una de las más importantes, ya que nos enseña más sobre el aprendizaje de una manera científica y de cómo nuestro entorno y estímulos nos generan una reacción. Esta puede ser positiva o negativa, y afecta directamente nuestro comportamiento. Todo esto demostrado por los autores mencionados anteriormente con diversas miradas, como limitación, estímulo y reacción, beneficios y costos. Por lo que la psicología conductual o conductismo existe en nuestra cotidianidad y es implementada como una forma de enseñanza desde la escolaridad hasta el mundo laboral. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta respecto. Eso iba a preguntar, ¿alguna consulta, duda, comentario? Muchas gracias por participar. Sí. ¿No hay consultas, dudas ni comentarios? Ya, muy bien. Se prepara entonces el grupo de la perspectiva gestáltica, que son Sebastián Pica y Maite Medina, por favor. ¿Están por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Ya, chicos, me voy a mutear. Comiencen nomás. Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras y profesora. El día de hoy, junto a mi grupo, conformado por mi compañera Maite Medina y yo, Sebastián Fica, les hablaremos sobre la perspectiva gestáltica en la psicología. Bueno, dentro de los temas que vamos a tratar y cómo vamos a organizar esta presentación, vamos a comenzar con una introducción. Hablaremos sobre la historia de la teoría gestáltica, qué es la teoría gestáltica, algunas de sus leyes, conclusiones y el aporte profesional, y le adjuntaremos la bibliografía. Bueno, para introducirnos al tema, debemos tener claro que la perspectiva gestáltica es una corriente de la psicología social, que es aquella que estudia la influencia de las relaciones sociales, que es cómo las personas se comportan, piensan y sienten dentro de su mismo entorno. El ser humano necesita relacionarse con otras personas, por lo tanto es clave la comunicación y todo lo que compartimos con el otro, ya sea un idioma, sentimientos y hasta nuestra forma de ser. Esto influye directa o indirectamente a otras personas de tal manera que gracias a esto las relaciones sociales son posibles. Estamos hablando de que la psicología social es la clave para la convivencia. También es de gran importancia en las investigaciones de ciencias sociales, especialmente en sociología y antropología, como también en los campos de política, publicidad en los medios y la educación. Lo siguiente es una cita de Álvaro de Garrido en el año 2003, que habla que su función es hacer inteligible la realidad social, una realidad que no es uniforme ni estática, sino múltiple y cambiante. Es en este sentido en el que la psicología gestáltica se desarrolla para intentar llegar más lejos, al intentar explicar la serie de comportamientos que podemos ver en sociedades y organizaciones. A continuación aprenderemos más acerca de este y su origen. Bueno, sobre la historia de esta teoría, el gran precursor de la psicología gestáltica fue Friedrich Salomon Perls, nacido en 1893 en la ciudad de Berlín. Él completó su doctorado en medicina en 1920 para posteriormente continuar con su estudio en la área de la psiquiatría.
Este comienza sus primeros psicoanálisis experimentales, en donde conoce a Lore Posner, con quien se casaría en 1929, viéndose 4 años más tarde en la obligación de huir de su país, producto del nazismo, y moviéndose a Sudáfrica, donde juntos fundan el Instituto Sudafricano de Psicoanálisis, implementando alternativas diferentes a las convencionales en dicho rubro, con nuevos resultados. La psicología gestáltica moderna adopta el enfoque aplicado por Fritz Perls durante la década de los 40 en su reconocida y exitosa terapia gestáltica, desarrollando en 1951 sus bases en el libro Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana, junto a sociólogos y psicólogos como Paul Gottman y Ralph Hefferlein, con una perspectiva proveniente del pensamiento gestalt, originado en Alemania a principios del siglo XX, esta como respuesta a una psicología conductista que no consideraba los estados subjetivos de la conciencia al estudiar el comportamiento de las personas. Destacan como iniciadores de esta corriente los psicólogos alemanes Max Wertheimer, Kurt Kufka y Wolfgang Köhler. Podemos ver en la presentación a Kufka, Köhler y Wertheimer en la primera, segunda y cuarta foto respectivamente, y en la tercera el terapeuta gestáltico Friedrich Perls. Bueno, ahora hablaremos sobre la teoría. Bueno, esta habla o plantea una visión de cómo el ser humano percibe las figuras, palabras o representaciones que le permiten interpretar un mensaje. Su principio básico es que no percibimos como elementos aislados, sino que al contrario, lo hacemos como una globalidad o un conjunto organizado, percibiendo cada individuo la realidad de distintas formas. Este sugiere que abordar las diferentes dimensiones que nos integran de forma aislada no sería del todo preciso cuando hablamos de psicología, puesto que las personas deben ser tratadas en su totalidad mediante un enfoque más holístico, que se considera algo como un todo. Esta teoría es aplicada a la terapia gestal, que propondría una psicoterapia centrada en el que el paciente sea capaz de comprender en un sentido más macro sus problemáticas y permitiéndole así desarrollar sus potencialidades. Esta teoría determina al humano como poseedor de un rol activo al momento de percibir la realidad y reaccionar frente a ella, siendo todos y cada uno creadores de nuestra visión sobre nosotros mismos con la que tenemos sobre aquello que nos rodea. Con este planteamiento, la terapia de Gestalt adopta una posición sumamente novedosa. Rompe con la causalidad lineal, con la noción de interno versus externo o real, y contempla al sujeto como animal social. Sitúa sus conflictos en un contexto o situación, haciendo que sus problemas psicológicos pasen de ser internos a ser problemas de contacto con el entorno. A continuación vamos a ver algunas de las leyes de esta teoría. La primera es la ley de la buena forma, que como ven en la imagen, podemos percibir con mayor rapidez y certeza aquellas formas que son más completas, simples o simétricas. La segunda es la ley de la figura fondo, que podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como el fondo de esa misma figura. Luego está la ley de la continuidad, en donde varios elementos parecen estar orientados hacia la misma parte, en donde ese se percibe como un todo. La cuarta es la ley de la proximidad, donde los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad. La ley de la similitud habla sobre que los elementos parecidos son percibidos como si tuvieran la misma forma. La ley de cierre es en donde se percibe mejor cuanto más cerrado está su contorno. Y la ley de compleción es en donde una forma abierta tiende a percibirse como cerrada. Bueno, como conclusión y también como aporte profesional, la teoría de la Gestalt es una de las más importantes de la psicología social, gracias a su influencia en otras áreas de la psicología, sobre todo en lo cognitivo, y se le reconoce como un gran pilar de cambio, desarrollándose otras teorías y técnicas con las que ahora podemos estudiar distintas actitudes y dinámicas dentro de la sociedad, como pueden ser la confianza, la desconfianza, el conformismo social, el liderazgo, entre muchas otras.
por supuesto con una mayor certeza respaldada por años de investigación y práctica que nos propone una manera de estudiar las relaciones de nuestro entorno. Creemos que por lo mismo, esta teoría nos servirá para ver el mundo de distintas formas, invitándonos a descubrir cómo es este realmente para nosotros y qué significado en función de ello le entregamos a nuestras percepciones. Comprender esta filosofía nos ayuda a centrarnos más en el presente, algo muy necesario al momento de tomar decisiones y resolver problemas en el mundo tanto personal como de los negocios. Aquí se encuentran cada una de nuestras fuentes. Desde ya esperamos que les haya gustado esta presentación y muchas gracias por su atención. ¿Alguna consulta, duda, comentario? Nada, nada, nada. Ninguna pregunta. Ya, se prepara entonces el último grupo, que es de Valentina Beas, Carlo Mateluna, José Maldonado y Alfonso Álvarez, por favor. ¿Están por ahí? Sí, profe, aquí estamos. Ya, José, entonces me voy a silenciar para que tú puedas compartir. Comparte el Carlos. Ah, ya. ¿Se ve, profe? ¿Se ve alguien? Sí, se ve bien. Listo. Entonces, comenzamos. Ahora sí, va. Bueno, buenas tardes, compañeros, profesora. Hoy día, como grupo, les venimos a hablar sobre la percepción social. Los integrantes, Alfonso Álvarez, José Maldonado, su presentador, Carlos Matiluna y Valentina Beas. Para la sección C y para usted, profesora Carolina Zapata. Uy, ahí sí. Bueno, como tabla de contenidos, vamos a introducir a lo que sería la percepción social con unas claves observables que se incluyen dentro de esta, unas atribuciones y las teorías de las atribuciones y los aportes, finalmente los aportes para el negociador internacional. Ahora, pregunta para la audiencia presente. ¿Qué entienden por percepción social? Dentro del chat pueden escribirme qué entienden ustedes. Les estaré leyendo para hacer una pequeña introducción más dinámica. Si hay alguien que no entiende, no se preocupen, lo voy a explicar igual. ¿No? Bueno, entonces procedo a explicar. No, vale, entonces. Que creo muchos también les parecen, la percepción social es básicamente de la psicología de cómo se ve la persona, tal y como se indica su nombre. Es como el resto nos percibe. Esto a través de una característica, apariencia física, actitudes, gestos, conducta, etc. Esto puede depender del individuo, ya que vea los gestos, ya que todas las personas tienen distintas formas de analizar las actitudes de la gente. Esto mayoritariamente es importante al momento de conocer a alguien, ya que generalmente algunas personas solemos quedarnos con la primera impresión de la otra y esto puede ser muy perjudicial para la relación que se haya tenido entre esas personas a futuro. Dentro de lo físico y lo psicológico se encuentran las claves observables de las personas. La que sería la apariencia física, una, que es lo primero que se ve una persona claramente por la vista. Las claves no verbales, lo que se destacan las expresiones faciales y las actitudes de la persona en sí, y la conducta manifiesta, que se define como la forma en que la persona se expresa, y esta se relaciona con la personalidad de la persona. Pongamos un ejemplo. Si alguien en la calle va con una carpeta llena de papel, y pueden ser importantes o no, pero esta se decae, se tropieza y bota todo su papel al suelo. No los puede recoger todos. Si alguien va en la calle, lo ve y lo ayuda, sin siquiera conocer a la persona, claramente es como un gesto muy noble, que puede ser interpretado por la gente alrededor como, oh, qué persona tan buena. Pero también existe el caso que la persona solamente pasa de largo ante la situación anterior, no ayuda en nada a la persona que necesita estos papeles, siendo incluso que llega a pisar un papel que se le cayó al piso. Y esto se le puede asimilar con que puede ser una persona muy egoísta o alguien que simplemente no quiere ayudar.
La interpretación de las claves. Las personas nos entregan distintas claves, las cuales tomamos como la materia prima para poder hacer juicios sobre ellas. Sin embargo, esto no dice las características más estables de las personas, ya que esta depende de la interpretación y forma de ver las cosas de cada uno. En cuanto a las asociaciones, a lo largo de nuestra vida y por la experiencia que vamos teniendo, vamos adquiriendo habilidades para poder asociar distintos hechos. Un ejemplo de esto puede ser una persona que roba, la asociamos con una persona deshonesta, o una persona que ayuda a otra o dona dinero por caridad y porque le nace, como una persona buena o de buen corazón. En cuanto a la accesibilidad, estas las podemos entender o explicar en 4 factores principales, los cuales son eh, las expectativas, los motivos, el ánimo y el contexto. En cuanto a las expectativas, estas, como dicen, son pensamientos con un resultado anticipado, es decir, cuando ya sea por experiencia previa o por información de un tercero, esperamos que un hecho o suceso ocurra de una forma. Un ejemplo puede ser, digamos que a esta empresa llega un trabajador nuevo con el cual aún no he tenido la oportunidad de interactuar, sin embargo, mi compañero o colega sí, y me dice que esta persona es agradable, abierta, etcétera. Ya mi primera impresión al interactuar con esa persona se ve influenciada por las características que me entregó ese compañero. Entonces, claramente, ya vamos con una expectativa clara del hecho. En cuanto a los motivos, se dice muchas veces que no solamente vemos lo que esperamos ver, sino que también vemos lo que queremos ver. Y esto se puede explicar en, digamos, una persona que, sigamos el ejemplo de la caridad, una persona que dona por caridad, porque le gusta, esperará de las demás personas que tengan la misma intención. Entonces, con esto vemos un claro ejemplo de una persona que, por características personales, internas o forma de ser, influencia la forma de percibir a las demás personas. En cuanto al ánimo, este es un aspecto muy importante, ya que no es lo mismo la primera impresión de una persona en un estado de ánimo positivo que la de una persona en estado negativo. La persona en estado positivo probablemente o con mayor probabilidad percibirá a esa persona de una buena manera y el trato que le dará será el agradable o el indicado. En cambio, la persona negativa probablemente vea con mayor recelo y el trato que le dé a la otra persona no sea el más indicado. En cuanto al contexto, otro elemento muy importante, el cual no se suele tener en cuenta a la hora de relacionarse o tener la primera impresión en este caso, ya que, por ejemplo, no es lo mismo una persona que estamos conociendo que quizás tiene algo que hacer en otro lugar, necesita irse rápido, está como distraído, claramente nos puede entrar una impresión como negativa. Sin embargo, no nos detenemos a pensar que quizás el contexto lo llevó a ese trato en un principio. La primera impresión, otro elemento muy importante, ya que se dice que la primera impresión es con la cual nos solemos quedar las personas en general y muy difícilmente esta impresión sea cambiada en el transcurso de las relaciones que tengamos con las personas. Las atribuciones. Como dato curioso, las atribuciones han sido un tema de interés para la psicología social moderna desde los años 70. Y ya para 1980 se estimaban aproximadamente 1000 textos de atribuciones. Como una definición de atribución, se refieren a nuestros esfuerzos para entender las causas de las conductas de otras personas y en ocasiones de nosotros mismos. Bueno, según Weinert, él propone que el uso de ciertas causas básicas a las cuales se le atribuye el éxito o el fracaso de alguna tarea son la capacidad, el esfuerzo, la dificultad de la tarea y la suerte.
Además de esto, se suman otras causales como la internalidad o externalidad, las cuales nos hablan de si las causas son atribuidas a factores externos o internos al individuo. La estabilidad e inestabilidad, que esta nos indica si las causas son permanentes o transitorias. Y por último tenemos la controlabilidad, que esta se refiere a si la causa está bajo el control del sujeto o si escapa de sus propias capacidades de control. Y a partir de esto, y volviendo a las 4 causas principales, tenemos que la capacidad es algo interno, es interno, inestable e incontrolable. La dificultad de la tarea es algo externo, estable e incontrolable. Y por último tenemos el azar, que es algo externo, inestable e incontrolable. A partir de esto, luego tenemos la teoría de la inferencia. Siguiente diapo. O sea, las teorías atribucionales, y de aquí tenemos la teoría de la inferencia, en donde tenemos las conductas elegidas libremente, que acá se nos habla generalmente que nosotros solemos ver las actitudes, pero no nos damos cuenta si que estas realmente son entregadas o si, o si la otra persona las escoge. También tenemos que usualmente solemos fijarnos más en las cosas no comunes, mientras la persona se puede conocer más cuando realiza algo que no haga comúnmente. Y por último tenemos que la deseabilidad social, que también prestamos más atención a cosas que son inusuales o de baja deseabilidad. Luego tenemos el modelo de covariación de Cayley. Este nos dice que, según su teoría, las personas tratan de distinguir la causa de un evento prestando atención a información de covariación, o sea, información acerca de factores causales potenciales que están presentes cuando ocurre el evento o cuando no, y también que están presentes cuando este no ocurre. Para Cayley existen 3 categorías de posibles causas para un evento social: el actor, el estímulo y la situación. Para decidir qué atribución vamos a hacer, las personas suelen buscar posibles causas que covaríen de una manera única en el evento. Por ejemplo, escogiendo generalmente la que esté más presente cuando ocurre esta conducta, y también la que está presente, o sea, y la que está ausente cuando no ocurre. O sea, hablando de una forma más específica, las personas buscan información sobre distintividad, que este es el grado en el que el actor reacciona de la misma manera a otros estímulos o eventos. El consenso, el grado, que este sería el grado en el cual las personas reaccionan al mismo estímulo o evento en la misma forma que el actor, o sea, otras personas. Y la consistencia habla de cómo el actor reacciona al estímulo o evento de la misma manera en otras ocasiones. Luego tenemos la diferencia entre actor-observador, que viene en la próxima diapositiva. Y junto a esto tenemos también el error fundamental de la atribución, que generalmente solemos atribuir según nuestras propias conductas, según las propias conductas de la persona. Solemos fijarnos en eso y no es realmente la situación. Y para lo que son las diferencias entre el actor observador, Jones y Nisbet postulan que existe una tendencia generalmente a ver la propia conducta como una causa externa y ver la conducta del otro como una causa interna. Y esta simetría en el pensamiento es lo que se conoce como la diferencia entre actor y observador en la atribución. Esta diferencia es sistemática y sigue los factores de información perceptivos y motivacionales. En la parte de la información, el observador generalmente desconoce si la conducta que observa es común o inusual en la otra persona. En cambio, el actor, que es la persona que la realiza, sabe si es que ha actuado de igual manera en otras situaciones del pasado. Desde el punto de vista perceptivo, existen también las diferencias en la reacción y de la conducta y la situación, ya que generalmente el actor, lo observable de la situación, cómo debe actuar frente a ella, mientras que el observador, lo que más llama la atención es la conducta.
Y por último tenemos la parte emocional, que ahí ya es como la diferencia. Puede dar atribución externa para no asumir toda la responsabilidad en caso de tener efectos poco apropiados. En cambio, el observador no lo puede hacer. Y por último tenemos los... Atrás. Y por último tenemos los sesgos atribucionales, que aquí voy a hacer como un breve énfasis en si lo que nos ha pasado, yo creo que muchas veces, yo creo que y de hecho más generalmente fue en la media, como nosotros conocíamos a nuestros profesores, nos relacionábamos más con ellos, que de repente cuando nos sacábamos malas notas, eh, generalmente decíamos que el profe nos puso la mala nota y nosotros no tomábamos la responsabilidad. Bueno, los sesgos hablan sobre esto y tenemos el sesgo a favor de uno mismo, o self-serving, que habla de la tendencia a atribuir causas internas a los logros y causas externas a los fracasos. Esto tiene dos explicaciones. La cognitiva nos dice que esto se debe a la forma en que procesamos la información social. O sea, nos vemos responsables de los éxitos, pero no del fracaso. Debemos tener éxito. No, la gente no busca fracasar. Y por otra parte tenemos la explicación motivacional, que aquí viene la necesidad de proteger y reforzar nuestra autoestima, y así vernos bien frente al resto, porque si no, si decimos, no, es que me saqué la mala nota porque me fue mal, es distinto a decir que no, porque el profe me tiene mala. Y a partir de esto ya tenemos dos subsesgos o dos subtipos de sesgo, que serían el ego protector y el ego reforzante. El ego protector nos dice que negamos la responsabilidad en caso de que en caso de los errores, pero si lo hacemos bien, tomamos la responsabilidad absoluta. Luego tenemos el falso consenso o sesgo egocéntrico, que aquí generalmente sobreestimamos al resto de personas porque solemos ver a nosotros en situaciones similares del pasado en las que hemos salido exitosos. Y es como cuando vemos que una persona hace algo que nosotros solemos hacer bien, lo hace mal y decimos, pero ¿cómo si es tan fácil? Pero es porque nosotros nos ponemos en esa situación. Y también otra explicación que tiene el falso consenso es que solemos estar generalmente rodeados de personas que son más similares a nosotros mismos. Aporte al negociador internacional. La percepción social es muy importante para poder llevar a cabo negocios donde podemos ser capaces de controlar la información que presentamos para objetivos o intereses propios. Y a partir de la energía que obtengamos de la persona, y así no perder su atención. Estar alerta a las conductas que manifiesta. Si bien las primeras impresiones son bastante importantes para aquello, el saber identificar las conductas que la persona manifiesta son esenciales para determinar una concepción de cómo se encuentran la persona antes de las situaciones determinadas, como reuniones, presentaciones, etc. También es importante no dejarse llevar por las primeras malas impresiones, porque estas pueden depender de un contexto, ánimo, motivos y tus propias expectativas. Debemos considerar estos aspectos antes de establecer una opinión. Como dijo Oscar Wilde, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Muchas gracias por su atención. ¿Queda alguna pregunta, duda, consulta? Y ahí está nuestra bibliografía. Eso. ¿Ninguna consulta, duda, comentario? Ok. Entonces, terminamos, ¿verdad? La segunda unidad que tiene que ver con
todo lo que es las teorías sociales, la percepción social y los procesos de socialización. Pasando, por supuesto, nos saltamos alguna porque el grupo no era lo suficientemente grande para tomar todas las temáticas, pero yo creo que con esto se comprende, y un aspecto cultural al transmitirles esto como materia, para que ustedes después puedan analizar y reflexionar y decir, uy, estoy en el trabajo y hay algunos procesos que son como medios complejos en las dinámicas relacionales, pero esto tiene que ver con la socialización, porque no todas las personas tienen los mismos procesos, no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a ciertos escenarios, ¿verdad? Ya nos dice a nosotros que hay una corriente o unas teorías o una ciencia que es la sociología y la psicología social, que justamente estudia el comportamiento humano y la interacción entre las personas y los resultados finales de esa misma interacción. Por ello, hay tantos teóricos que abordan de manera distinta al individuo. Algunos los abordan de su punto de vista conductual, otros de su punto de vista más inconsciente, otros lo abordan desde el punto de vista ya de la estructura creada y formada, y cómo la persona le va dando sentido y le va dando cierre a ciertos procesos, o va construyendo desde su lógica intrapsíquica la interpretación y percepción de los fenómenos que va viviendo. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hemos hablado, bueno, hablaron de la perspectiva psicoanalítica, conductual, gestáltica, la percepción social. Hace un tiempo atrás yo les comenté que el ser humano tenía una personalidad, y esa personalidad es un constructo social, que en el fondo es 50% ambiente, contexto, y otro 50% herencia genética. El contexto define la genética, porque van a haber muchos rasgos genéticos que si el ambiente no los potencia y no los estimula, no se van a expresar, ¿ya? Pero ese ambiente, desde lo que se espera, porque no siempre resulta desde la expectativa que se tiene, van ocurriendo cosas, desilusiones, las expectativas justamente no se cumplen, padres que están pasando por distintos procesos dentro de su etapa de crianza. Por ejemplo, es diferente ser padres a los 20, a los 25, a los 30, a los 35 años, porque cada una de esas edades está vinculada a un proceso sociomadurativo, también económico, social, cultural. Pensemos en un papá jovencito que a lo mejor está estudiando, a lo mejor un papá de 25 años que está recién saliendo de la universidad, u otro papá de 30 años que está recién enfrentando su primer trabajo y su primera experiencia laboral. Entonces, todos esos momentos van a definir cómo vamos a abordar, en este caso, la parentalidad. ¿Y por qué hablo de la parentalidad? Porque va a haber un niño que va a nacer, que va a asemejarse a alguno de los padres acorde a los comportamientos, a las conductas, a la forma de pensar y de sentir que tienen estos adultos, y lo va a comenzar a imitar. El niño, por su parte, está dotado, ¿verdad?, de su individualidad también, por ende va a ir interpretando, procesando esa información, sacando y elaborando sus propios juicios e interpretando y percibiendo el entorno. Esa percepción muchas veces, por lo general, está vinculada a la forma de percibir de los padres o de los cuidadores de la etapa temprana, ¿ya? Es difícil y se ve muy poco. Por ejemplo, un hijo que sea extremadamente diferente a los padres. Y digo que se ve poco porque la tendencia dice que los seres humanos queremos encajar, queremos tener permanencia, pertenencia, ser queridos, y eso nos lleva en cierta forma a comportarnos como se comportan los otros. Pero siempre hay alguien que sale diferente, que es más rebelde, que es más contestatario, que a lo mejor está dotado de cierta carga hormonal un poco más, ¿cómo se puede decir?, más varonil, más masculina, más de independencia. De hecho, hay muchas mujeres que son mucho más masculinas porque tienen más hormonas masculinas, ¿ya? Y además han crecido en ambientes en donde a lo mejor desde lo social se les ha enseñado a ser más machas, mientras que hay otros varones que de repente también tienen más descarga femenina de hormonas y aparejado mayor influencia justamente de las hermanas, de la mamá, de la abuela, en su formación, en este caso del proceso de formación social, ya el proceso de socialización. Entonces, ahí nosotros podemos decir que el ambiente
influye fuertemente en estas personas, en la forma de pensar, de sentir, y que cuando llegan a cierta etapa estas personas empiezan, ¿cierto?, a evaluar y a diferenciarse, a decir, no, esto no me gusta. Pero, por ejemplo, todo lo que es la teoría gestáltica, psicoanalítica, ya entra en ese mundo que no solamente se expresa a través de los comportamientos, porque todo lo que tiene que ver con el elemento inconsciente está como oculto. Esto es como la teoría del iceberg, en donde lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, que son los comportamientos observables, y todo lo que no conocemos de la persona está en la parte que está en las profundidades del agua, ¿verdad? O está ahí como suspendida en ese océano de incógnitas y de aspectos que no conocemos y que por lo general son muchísimos. Y justamente esos son los que están vinculados justamente a todos estos procesos de desarrollo que la gente a veces no se comprende, no conoce, no logra elaborar y que a veces le cuesta tanto dolor, porque las personas necesitan comprender el comportamiento humano. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué hizo esto? Y nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué yo pienso como pensé? ¿Por qué reaccioné de esta manera? Muchas veces no comprendemos nuestros propios comportamientos y es porque están ahí como enredados en la parte más oculta de nuestras emociones y también de nuestros pensamientos, y en el fondo nos hacen reaccionar de maneras que nadie conoce. Es importante siempre saber cómo la persona configura su mundo interno, cómo configura el mundo exterior, cómo interpreta los comportamientos de los otros. Me miró feo, me dijo esto, ¿qué me quiso decir? Yo reaccioné de manera violenta, lo ataqué, él me atacó, pero siempre hay que analizar porque de repente las personas somos muy impulsivas y espontáneas, digo somos porque a todos nos ha pasado, sobre todo las personas que son más jóvenes. Pero con el tiempo todo eso se va a veces madurando, resolviendo, y por eso son buenas las terapias y son buenas también todos los procesos de autodescubrimiento. Así que vamos a quedar hasta acá, nos vemos mañana. Se escucha un poquito de ruido de fondo, pero no sé si hay alguna consulta, duda o comentario. Muy bien. Entonces, mañana nos volvemos a encontrar por este mismo canal. Chao, chiquillos, que estén muy bien.